la Liga de la Ciencia. Último bloque de la Liga de la Ciencia en este especial verano que estamos haciendo, y llegó el momento de relajarse un poquito, de charlar un poco sobre cultura argentina. Sí, porque vamos a hablar un poco de historia, porque la ciencia la verdad es que es un hecho cultural, y como hecho cultural tiene su historia, y por lo tanto nos gusta y nos encanta en realidad, por qué no decirlo, conversar con nuestro gran protagonista de la historia, que es... Sergio Wisniewski, que es nuestro juglar de tiempos pretéritos. Le damos un aplauso. ¿Escuchaste eso, Sergio? Juglar de tiempos pretéritos. ¿Te gustó? Sí. Sí. Yo siento eso, sos nuestro profe. No te voy a decir que me encantó. Pero... yo creo que te va muy bien. Sí, sí, sobre todo con lo de juglar da como puede dar un guitarrero, ¿no? Guitarrero. Pero puede ser, ¿eh? Un poco de poesía le ponemos. Pero es por la narración, por la poesía. Claro. Sí, porque la historia tiene esas dos cosas. Claro. Contar historias, ¿no? Contar historias. Sergio, bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, algo que un poco roza también la especialidad de ustedes, porque tiene que ver con la luz eléctrica. Ajá. La historia de la luz eléctrica en la Argentina. Sí. Me gusta porque ya hablamos de fútbol, hablamos de los ferrocarriles, son cuestiones que damos por hecho, pero claro, en algún momento comenzaron. En un momento no había luz eléctrica. No había eso. ¿No? Entonces la gente podía ver las estrellas, por ejemplo. Pero a mí lo que siempre me llama la atención de la Argentina es que en un montón de aspectos, picó en punta, fue vanguardia a nivel mundial y después se quedó. Pero este es un caso, este es otro caso. La semana pasada hablamos de los ferrocarriles, fue otro caso. También. Hoy hablamos de luz eléctrica, otro caso. Exacto, luz eléctrica. Por ejemplo, un odontólogo de apellido Echepaborda tenía como una especie de afición por lo que iba leyendo que estaba ocurriendo en Europa, que es que se estaba descubriendo la manera de generar la luz eléctrica. Trae los elementos y convoca en la terraza de su casa para decirle, miren, les voy a mostrar cómo es la luz eléctrica. Van muchos, incluso un par de periodistas, y el tipo logra que haya luz. Creo que enciende 2, 3 focos. Era como magia. Hermoso. Era magia. Pero para los que estaban ahí presentes, era magia. Claro. Y al mismo tiempo, eso era artesanal, no se convirtió en nada, la historia quedó ahí. O sea, era de un pibe que flasheó con algo que vio en algún lugar. Un aficionado. Lo trajo, un aficionado. Y hasta ese momento que era todo velas, lámparas de aceite, gas. Con gas, ¿no? La luz con, por supuesto, fuego, leña, etcétera. Pero, querosén. Pero, casi inmediatamente que Edison descubre la lamparita y todo lo, casi va llegando a la Argentina, y un tal Fermín Beira llega en nombre de una compañía inglesa y habla con el intendente de la ciudad de Buenos Aires y le dice, se puede iluminar la ciudad con luz eléctrica. Y lo que le contestan es, mire, por ahora no lo hace nadie en el mundo, podemos haber sido los primeros del mundo, por ahora no lo hace nadie, 1870, por ahora no lo hace nadie, así que no. Y 10 años después, ¿quién agarra? ¿Quién dice, en esta ciudad sí? Dardo Rocha, en La Plata. La primera ciudad, 1883, 1884, la primera ciudad de la Argentina y de América del Sur, inclusive de América Central, en tener luz eléctrica fue La Plata. Pero hay algunos hitos, porque más allá de lo técnico, de la fecha, de los números, me interesa lo que significó para la gente de la época. Cuando se ilumina por primera vez con luz eléctrica una enorme lámpara, la araña se le llamaba, en el Teatro Colón, la gente vio eso y flasheó el futuro, obviamente, y era el futuro, pero mucho más lentamente fue el uso cotidiano de la utilización de la luz eléctrica, que de ninguna manera es solamente para aprovecharla para la luz. Cuando nosotros decimos no hay luz, en realidad no hay electricidad. Ya cerca de 1900 empiezan a aparecer los tranvías eléctricos. 1914, tan tempranamente como 1914, aparece el subte. El subte A en la ciudad de Buenos Aires. No había, salvo creo que en Nueva York, no había en toda América subtes. Es decir, que el proceso inicial de electrificación empezó a caminar fuerte. Pero acá también, después imagínense, todos los electrodomésticos, todo lo que empieza a cambiar la cultura mundial por la incorporación de la luz eléctrica. Ahora, acá se mete la política también. Alguno por ahí no lo quiere ver, pero a mí me interesa ese tema. Sí. No, yo te iba a preguntar un poco, que tal vez tiene que ver con esto, que es que ¿quién vendía la luz? ¿Eran empresas privadas, también inglesas en ese momento, que vendían la
la electricidad, vos podías contratar una empresa privada. Al principio de todo empezó como Eran una empresas explotación privadas privada. internacionales, pero no necesariamente inglesas. Por ejemplo, la compañía Ítalo-Argentina, que ya desde 1912 estaba operando en la ciudad de Buenos Aires, en realidad era una compañía suiza. Mirá, Le pusieron Ítalo por marketing. mirá. Porque dicen, hay un montón de italianos. italianos acá, acá claro. no hay suizos, Ay, hay qué- italianos. Entonces qué le pusieron la hermoso, Ítalo hermoso. y eran suizos. Pero ¿qué pasó? El gran escándalo que hubo aquí es que se da la concesión por una cantidad de años. Y esa cantidad de años podría ser 10, 20, 30 años de concesión. Entonces, el primer gran escándalo de lo que en realidad le va a dar nombre a todo un periodo histórico de la Argentina, que es la década infame. La década infame se llama así porque truchaban todas las elecciones, decían que reconocían que había fraude, pero decían es fraude patriótico para que no ganen los radicales. Pero además había escándalos de corrupción. Y el gran escándalo de corrupción fue cuando se descubrió en una investigación de una comisión del Senado de la Nación que se cobraba por los kilowatts, no sé cómo denominarlo, pero se cobraba por la luz cerca de 20 veces más lo que le costaba. Y que esto había sido aceptado por los entes reguladores estatales porque había habido coima. Y además, Mirá. cuando faltaban, pongámosle 5 años para que se venza la concesión, le dieron 30 años más. Entonces acá estalló Claro. un escándalo y es impresionante cómo fue salpicado todo un mundillo increíble. Y entonces esto se va prolongando y lo que termina ocurriendo es que una vez que digamos, es insostenible, la compañía esta se termina retirando y el Estado se empieza a hacer cargo cuando se crea la empresa SECBA. ¿Eso fue con el peronismo también? Eso fue después del peronismo, pero el peronismo lo que hizo fue expropiar a la empresa privada y generar una empresa estatal que no se llamaba SECBA, pero ya era una empresa estatal. Después vino SECBA. Y lo que pasó con la Ítalo fue un caso casi paradójico. Ya no funcionaba nada de la Ítalo, era un desastre, se cortaba la luz. Y entonces cuando llega la dictadura, el ministro de Economía era José Alfredo Martínez de Oz. Antes de ser ministro había sido funcionario de la Ítalo. Y con un decreto muy poco típico de la dictadura, expropian la empresa y le pagan la indemnización. Ahora resulta que le pagaron por la indemnización 10 veces más de lo que la empresa valía, que ya eran cable pelados. Claro. Entonces eso después se supo que a la empresa lo estaba pidiendo por favor que la expropien y le paguen la indemnización. Sergio, yo quiero terminar el programa bien arriba, pero me estaría costando. O sea, como que... Es que hay tanta oscuridad en el tema de la luz. Muy bien, danos un poco de luz. Lo que sí podemos decir es que la Argentina, cuando empieza con el proceso de aprovechamiento hidroeléctrico, un país con tantos ríos, un país que ha podido construir empresas como Yacyretá, etcétera, se ha logrado casi autoabastecer de luz eléctrica a niveles muy altos, pero aquí la discusión de fondo, que por ahí no está para arriba la discusión, pero es interesante, la luz eléctrica, ¿no? El tema de la electricidad, ¿es un producto del mercado que puede cada empresa decidir lo que vale? ¿O es un producto de primera necesidad en el que ya eso tiene que estar regulado? Es el debate de fondo con lo que está pasando en la Argentina. Tuvimos durante mucho tiempo una empresa estatal, privado, ha llegado a haber tarifas astronómicas. Lo que sí se puede decir que el invento de la luz eléctrica hoy en día nos abarca todavía mucho más. Casi todas las cosas que hacemos son eléctricas, y si no hubiera luz eléctrica, nadie nos estaría mirando en este momento. Totalmente, Sergio. Entre otras cosas. Bueno, Sergio, tenemos mucho para hablar. Tenemos mucho para hablar. Igual es un mucho para tema hablar. ejemplar de cómo la ciencia y la historia van de la mano, porque todo el Totalmente. desarrollo científico por detrás, más allá de que a vos te gustan también las facetas políticas y culturales. Pero están totalmente ligado, entretejidos, porque sí. Bueno, es que ese es el debate que tenemos. La historia es una ciencia, y si es una ciencia, ¿hasta dónde alguien impregnado por cierta forma de pensar tiñe la historia o no, deja de ser objetivo o no? Es un gran debate, un equilibrio difícil, pero que hay que tener el cuidado de tenerlo, ¿no? Bueno, otro gran
capítulo de la cultura argentina con Sergio Wisniewski. Mil Muchísimas gracias. Se nos Sergio. fue volando el programa. Sí. Estuvo buenísimo. Terminamos con tuvimos este de todo. debate, con esta charla interesantísima sobre, Claro que sí. sobre el tendido eléctrico. Aprendimos un montón. Tuvimos un poco de todo. Ciencia en casa, tuvimos a Vale, tuvimos escenarios de ciencia ahí, la ciencia que se hace en el territorio con impacto social. Se nos fue el programa, pero lo bueno es que nos vemos la semana que viene. Claro que sí, nos vemos acá en la pantalla de la televisión pública. Sí, en la Liga de la Ciencia, modo verano. ¡Chao! Chao, Hasta la semana nos que vemos. viene. Es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Yeah, one shot. Hey yo, un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega. La liga de la ciencia es alfa.